chispa, hay una llama que contagia. Le puedes contar tus problemas laborales, inclusive personales. Ella tiene mucha experiencia, es una mujer muy inteligente, por lo tanto vas a encontrar siempre una respuesta positiva y te va a guiar para que logres encontrar ese punto de equilibrio o mirar el... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el momento en que arranca la sesión ordinaria aquí en la Asamblea Nacional en el Palacio Justo Arosemena para esta fecha 13 de septiembre, miércoles 13 de septiembre, acompañado de Rubén Darío Murgas. Les saluda Iván Donoso. Una jornada interesante la que se espera para esta tarde. Vamos a pasar inmediatamente con lo que está aconteciendo. Ya está sentado en la tribuna principal el presidente de este órgano del Estado, el honorable diputado Jaime Vargas, quien ordena que se lea el orden del día en este momento. Bienvenidos a todos. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 1, consideración del acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de septiembre de 2023. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de septiembre de 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de septiembre de 2023. Ha sido aprobado, presidente. Queda adoptada. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 2, lectura de correspondencia. Sírvase leer la correspondencia. Agenda de reuniones para este jueves 14 de septiembre de 2023. La Comisión de Economía y Finanzas, que preside el honorable diputado Melchor Herrera, tiene reunión ordinaria a las 9 de la mañana en el Salón Carlos Titi Alvarado para el prohijamiento del anteproyecto de ley 108 que crea medidas transitorias de recuperación tributaria y crea un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y de deuda tributaria, y se dictan otras disposiciones. La Comisión de Presupuesto, que preside el honorable diputado Benicio Robinson, tiene reunión ordinaria en el Salón Odier Miranda a las 10 de la mañana para el primer debate al proyecto de ley 1076, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el honorable diputado Jairo Salazar, tiene reunión ordinaria a las 10 de la mañana en el Salón de Reuniones de la bancada del Partido Revolucionario PRD para el primer debate del proyecto de ley 1083, que adopta el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 3, periodo de incidencias. Indique la cantidad de oradores en lista y el tiempo que le corresponda a cada uno en base al artículo 100 del reglamento interno. 2 minutos, señor presidente. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación de la honorable diputada Mayín Correa Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Hola, mi amor. Se puso rojo. Buenas tardes. Está en rojo. Gracias al señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Hoy se cumplen 38 años de la cruel decapitación del doctor Hugo Espadafora, un médico idealista y revolucionario de cuyo horrendo asesinato fue declarado responsable el dictador narcotraficante Manuel Antonio Noriega y condenado a 20 años de cárcel por ese crimen. El 13 de septiembre es un día muy especial en la lucha por la democracia, ya que 2 años después del crimen cometido contra el doctor Espadafora, en medio de una marcha de la Cruzada Civilista, el dirigente Carlos Efraín Baúles fue asesinado en el paso elevado de San Miguelito por los batalloneros paramilitares
encabezados por las altas autoridades municipales de San Miguelito. Esos mismos batalloneros también destruyeron la estatua del presidente Roosevelt, que había sido pagada por el mismo pueblo panameño en reconocimiento al aporte que había hecho al país. Esto fue una acción inútil, estúpida y carente de toda lógica. Los asesinatos de Espadafora y Baúles fueron crímenes de Estado, ya que Espadafora fue encontrado en Chiriquí por las fuerzas. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Hernán Delgado. Buenas tardes, presidente, apreciados colegas. En el día de hoy me quiero referir a uno de mis mejores amigos de la juventud. Me refiero a Hugo Espadafora, quien murió asesinado vulgarmente en el año de 1985. Hugo Espadafora había nacido en el año de 1940, éramos contemporáneos e hicimos los estudios secundarios juntos en el Instituto Nacional y tuve buenas relaciones con su padre y con su madre y con su gran hermano, Gwynne Espadafora, que llegó a ocupar aquí la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Hugo Espadafora, además de haberse graduado con tercer puesto de honor en el Instituto Nacional, tuvo la oportunidad de ser becado e irse a estudiar a la Universidad de Bolonia, Italia, en donde vino graduado de médico. Y él comenzó a trabajar inmediatamente y fue nombrado por Torrijos para el Hospital de Colón. Y allí siguió trabajando y prestó servicios desinteresadamente en este país en forma extraordinaria. En el día de hoy yo quiero referirme muy especialmente a esta figura egregia de nuestro mundo de lucha y de espíritu, pues la relación con él era muy especial. Vivía en mi casa cada vez que venía del extranjero y siempre hubo esa relación de hermandad. Tuve vínculos con su primera esposa, la señora Acevedo, María Elena Acevedo, y también con la segunda esposa, una costarricense con quien no tuvo hijos. Hoy me quiero hacerle una distinción muy especial a esta figura de Hugo Espadafora, por lo que significa para la historia política, para la historia de lucha, de reivindicaciones en nuestra nación. Murió a los 45 años de edad, asesinado vulgarmente, decapitado. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero precisamente, como el colega que me antecedió, hacer alusión directa a los recuerdos que nos deja la historia. Una historia ocurrida mucho antes de que yo llegara a este hermoso planeta y a esta vida, pero que nos hablan de los horrores que ocurren en los países cuando no se pone por encima la paz, el respeto inequívoco a los derechos humanos y la democracia como valores fundamentales de un Estado social y democrático de derecho. Al final, lo ocurrido con Hugo Espadafora no es más que un recuerdo de la exageración del uso de la fuerza por parte de un gobierno militar del cual varios principales exponentes hoy en este gobierno siguen gobernando y siguen haciendo alarde de la falta de respeto a la democracia, al derecho humano, a la libertad ajena, a la paz, y creen en resolver todo a la forma que aprendieron en esa oscura época que vivió el país. A plomo para los enemigos, como decían. Y es una vergüenza que prácticamente 4 décadas después, este país, sus dirigentes políticos, no hayamos tomado nota de las enseñanzas duras, tristes que nos da la historia, pero que nos deben obligar a reflexionar. Por eso yo aprovecho este día para eso,
Llamo a la reflexión, colegas, si queremos repetir ese oscuro pasado del cual algunos piensan que estamos lejos, no necesariamente, o si queremos enrumbar este país por una verdadera y sana democracia. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Alain Albéniz Cedeño Herrera. Sí, buenas tardes a todos, compañeros, señor presidente, al pueblo panameño, mi circuito. Hoy me voy a referir al tema del mal servicio que dan las empresas eléctricas y quiero decirles, compañeros, que estas empresas que tienen sus concesiones que se les dio en el mismo año 1997, cuando le dio Toro Valladares esa concesión a la minera, se privatizaron también las empresas eléctricas y ustedes están viendo el mal servicio que está y se le ha renovado y se ha prorrogado los contratos de concesión siempre que se les termina, que son a 15 años y en el 2028 nuevamente se les termina la concesión y pueden aspirar a tener una prórroga. Tampoco sabemos nosotros si esas empresas están dando los dividendos que deben dar porque no se le da, el pueblo panameño no le da un seguimiento al tema de los estados financieros anuales que ellos deben presentar. Y así nos están dando un mal servicio, así que tenemos que estar pendientes porque nosotros sabemos que en este tipo de concesiones tenemos que ver cómo el Estado saca el provecho necesario para que haya el buen servicio y que nosotros saquemos los dividendos para poder arreglar los temas nacionales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Erizariel Broces Espino. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros, prensa, público en general. Hoy quiero agradecer al viceministro Ricky Sánchez de Meduca, que me dejó saber que ya para mañana se debe estar nombrando la comisión evaluadora que analizará los documentos de las dos empresas que participaron en la licitación para el mejoramiento o construcción de áreas del Colegio Manuel María Tejada Roca. Un colegio que desde hace muchos años, más de 25 años, viene demandando esta atención. Un colegio que en su momento el director Edwin Molina, en el año 1969, con justo mérito, propusiera que se llamara Colegio Manuel María Tejada Roca en honor a ese ilustre tableño nacido en 1887. Esperemos todo se dé de manera correcta y en los mejores tiempos posibles para que nuestra provincia, nuestro distrito y nuestro corregimiento tableño cuenten con este colegio tal y cual como se lo merece, estudiantes, profesores y demás. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles Rudy. Muchas gracias, presidente. En esta oportunidad de incidencias, a mí me gustaría quizás mandarle un mensaje muy directo al ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, a través que es el que representa a esta institución, que es la ANTAI, ha presentado un proyecto de ley que modifica la Ley 6 del 2002. Y es un poco delicado porque la Ley 6 del 2002 nace precisamente del consenso de los gremios, de las organizaciones y de los ciudadanos. Y principalmente la Ley 6 consagra principios fundamentales que están de manera muy claros descritos en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano y al mismo tiempo sobre el derecho a la buena administración pública, sumado a que hemos ratificado también el compromiso hacia que los gobiernos sean cada vez más abiertos en cuanto a la función pública. Este ministro de la Presidencia actual ha presentado un proyecto de ley que afecta, diluye y debilita lo que se ganó a través de esa Ley 6 del 2002. Hay que robustecer
el acceso a la información. Un gobierno sin acceso a la información es un gobierno que está atentando contra los principios fundamentales de la democracia. Ya se han escuchado suficientes voces al respecto. Esperemos que el ministro de la Presidencia pueda establecer o conectarse con la población y los gremios y poder concluir que es una imprudencia y una presentación inoportuna, que en su momento en la comisión... Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Miguel Ángel Fanovis Tijerino. Muchas gracias, presidente. Honorables colegas, medios de comunicación público presente, televidente y oyente. Hoy se cumplen los 38 años, tal y como dijo el colega, de la decapitación del doctor Hugo Espadafora Franco. Nosotros lo vivimos cuando estábamos todavía prácticamente en el colegio. Estuvimos en la Casa de la Cultura cuando murió su padre y caminamos hasta la frontera y estuvimos en esas luchas civilistas. Pero podemos hacer una comparación. Si bien es cierto, no habían libertades, colega, ahora hay libertinaje. Se está denigrando a mucha gente sin pruebas. Y esa muerte de Hugo Espadafora Franco más bien es un llamado para que en este país prevalezca la democracia, la paz y el respeto entre todos los panameños. Fueron tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Se podría decir que la caída de la dictadura más dura que ha tenido Panamá en toda su era como país. Y nos trae una gran lección. No debemos estar denigrando a nadie, porque esa no es la política que se quieren los panameños. Si bien es cierto, si hay pruebas de algún caso, que sea la justicia la que se encargue. Pero aquí como fiscalizadores y en una democracia, creo que debemos seguir el ejemplo de Espadafora, que valientemente dio su vida por la democracia. Sin embargo, no vemos en estos instantes a nadie en este país que esté siendo asesinado como en aquella época. Muchas gracias. Gracias a usted, colega. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 4. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 5. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Punto número 6. Segundo debate al proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales. Hay propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura, señor secretario. Los honorables diputados Luis Ernesto Carles y otros proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 840. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada, presidente. Queda adoptado. ¿Existe informe de minoría, señor secretario? No se recibió informe de minoría en secretaría, señor presidente. Dele lectura al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, señor secretario.
Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes correspondiente al primer debate del proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales. La iniciativa legislativa. El anteproyecto de ley 293 fue presentado a esta augusta Cámara el 18 de abril de 2022 por el honorable diputado Luis Ernesto Carles Rudy. Se prohijó el 27 de abril de 2022 y se convirtió en el proyecto de ley 840. Se le dio primer debate el 9 de agosto del presente año. La iniciativa legislativa tiene como objetivo darle prioridad a la reparación y mantenimiento inmediato de la infraestructura de los centros escolares de nuestro país, así como de la obtención de herramientas necesarias para los estudiantes, profesores y padres de familia puedan desarrollarse de manera adecuada en estos centros escolares sin tener que esperar largo tiempo para resolver estas necesidades. Es mediante este proceso que se logrará desburocratizar el proceso de adquisición de bienes y servicios para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes de manera inmediata. Primer debate. El 9 de agosto del año 2022, ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, se realizó el primer debate del proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales. En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la comisión: honorable diputada Lina González, presidenta; honorable diputado Tito Rodríguez, vicepresidente; honorable diputado Fernando Arce, secretario; honorable diputado Arquesio Arias Félix; honorable diputada Dalia Bernal; honorable diputado Luis Ernesto Carles y el honorable diputado Gabriel Silva. También se contó con la participación de los licenciados Pedro Pablo Rosemena, Rosa Argüelles y Senia Ortiz del Ministerio de Educación. La mayoría de los miembros presentes de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a favor de la aprobación del proyecto de ley, pues consideran que es un proyecto que contribuye a agilizar el proceso de adquisición de bienes y servicios que sean de una cuantía mínima de 5.000 balboas hasta 15.000 balboas, con el objetivo de lograr que se realice de manera más rápida mediante la presentación de cotizaciones y con esto lograr la adquisición de estos bienes y servicios sin tener que realizar largos procesos, según lo establecido por la Ley 49 del 18 de septiembre de 2002 y el Decreto Ejecutivo 238 del 11 de julio de 2003. De las modificaciones. El proyecto de ley 840, que crea el proceso seccional de compras en los centros educativos oficiales, no sufrió modificaciones. Finalmente, el proyecto de ley 840 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la comisión. El proyecto de ley se presenta con numeración corrida, con un total de 9 artículos. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, resuelve: 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales. Segundo, solicitar al Pleno de esta augusta Cámara se sirva a someter el proyecto de ley 840 a segundo debate. Por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, honorable diputada Alina González, presidenta. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compra en los centros educativos oficiales. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Presidente, este es un proyecto de ley bastante práctico para que las escuelas de todo el país puedan hacer compras de manera más rápida, de manera más ligera, y que no sea a través de la burocracia del proceso especial de contrataciones públicas. Ustedes saben que todas nuestras escuelas tienen acumulado más de 200 millones del FESE que no lo han podido utilizar por los procesos burocráticos. Todas las escuelas que representamos nosotros en nuestro circuito, les pongo ejemplos muy concretos. Si un director de una escuela quiere comprar una puerta, esa puerta tiene que visitar al director general
del director provincial de educación, ir al departamento de ingeniería, y ese director del departamento de ingeniería o ese ingeniero es el que tiene que dar el visto bueno para que luego entonces se levante a donde tiene que levantarse en el proceso general de compras y entonces autorizar la compra por los procesos normales que establece la ley general. Este proceso es un proceso hasta 15.000 balboas que lleva la fiscalización de la Contraloría, pero que si la directora de una escuela, y le pongo un ejemplo de la comunidad de Las Sabanas en el Palmar de Olá, la directora quería comprar un freezer para poder congelar los pollos o los productos que se da a Meduca para que pueda cumplir con el comedor o los alimentos de los niños y de los estudiantes, y pasaron más de 2 años y nunca pudo comprar el freezer. Algo muy sencillo es que pueda establecer su cotización y pueda entonces, tal como establece el procedimiento que estamos sugiriendo, y pueda entonces hacer la compra al mejor precio y al monto definido o establecido, y pueda entonces suscitarse la compra. Que al final, si el director de la escuela hace mal el procedimiento o usa el dinero para lo que no lo debe de usar, entonces su responsabilidad es con la Contraloría. Entonces esta es una petición, presidente, que todos los directores de las escuelas le han solicitado a muchos de nuestros representantes, y precisamente fue a través de una reunión de coordinación de representantes en la provincia de Coclé, donde el presidente del Consejo Provincial, el honorable representante Kirik Bagdad, presentó esta moción para que fuese acogida. Y yo me imagino que a ustedes, los directores de las escuelas, les piden hasta para un galón de pintura, para una puerta, para un freezer y para muchas cosas que se pueden comprar directamente ellos a través del FESE, y como muy bien sustentó la ministra y el viceministro en el primer debate, el FESE hoy día tiene más o menos 180 millones de dólares que no se usan, que están allí, pero por tener un proceso tan burocrático y lo llevan al proceso de la Ley General de Contrataciones Públicas, entonces casi nunca los directores de las escuelas pueden comprar ni siquiera un foco o ni siquiera una pluma o ni siquiera una puerta para poder subsanar y mantener las escuelas en buenas condiciones. Así es que queremos pedirle el apoyo a todos los colegas, porque este apoyo lo estamos dando directamente a esas escuelas multigrados, a esos directores de las escuelas de nuestros circuitos, que muchas veces los representantes de corregimientos, son los que salen para brindar una atención de comprar una ventana. Imagínense, presidente, que a veces las escuelas, sobre todo las escuelas del interior, todavía tienen esas ventanas de vidrio, y resulta ser que se quebró una placa de esa ventana de vidrio. Para poder suplantarla, ustedes no tienen idea todas las peripecias que tiene que pasar ese director de esa escuela multigrado, o a lo mejor no es escuela multigrado, sino una escuela que no es multigrado, o una escuela grande, mediana, pequeña, para poder comprar un vidrio para ponerlo en esa ventana. Entonces, con esta ley, lo que promovemos es que seamos más consecuentes y no sometamos a los directores de las escuelas a esos procesos que establece la Ley General de Compras, que son procesos tan burocráticos, y que ellos puedan supeditarse a un procedimiento excepcional, a un procedimiento más eficaz o a un procedimiento más rápido para que ellos puedan realizar sus compras. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Alain Albéniz Cedeño Herrera. Sí, gracias, señor presidente. Yo voy a hacer mi participación en este proyecto porque lo estaba leyendo, un proyecto relativamente corto.
Y yo en realidad me extraña porque ahí, según dice, estuvo la ministra y el viceministro de Educación viendo este proyecto de ley. Ustedes saben que en la ley 22 del 27 de junio del 2006 están regulados o están hechos los procedimientos para hacer compras de 5.000, de todos los montos, compras menores se les llama. Y el tema de la burocracia no solo existe en el Ministerio de Educación, existe en todas las instituciones, pero para eso se hizo la ley. Inclusive, cuando hay una necesidad y se tenga que solamente hay un proveedor, ustedes pueden hacer un proyecto excepcional de compra donde justifique que por lo menos nada más hay un proveedor o hay una sola empresa con esa capacidad técnica y usted puede hacer una contratación directa. Pero existen los roles que tiene el Estado de control para poder que las diferentes compras se hagan dentro del marco legal. Y yo lo digo porque este proyecto, si se aprueba, es un proyecto que todas las instituciones van a querer hacer su ley para hacer las compras menores para que se hagan más rápidas. Y lo digo en este caso porque no sabía, ya el proponente del proyecto lo explicó, pero en realidad siento que ya este es un propósito ya que se encuentra en la ley y tiene un conflicto con la ley 22. Y lo más seguro, cuando es un aspecto de esta forma, cuando es un proyecto de ley de esta forma, al reñir con otra ley o que ya está contemplado en otra ley, lo más seguro es que puede venir el veto presidencial. Esto yo lo quiero hacer porque vi que eran 7 artículos, los pude leer y todo el que ha estado en una institución pública, todo el que ha sido inclusive proveedor o contratista de una institución pública sabe que todos los parámetros que tiene que hacer para poder contratar, ya sean compras menores, mayores o los diferentes sistemas de compra que estipula la ley 22. Y yo lo quiero decir aquí porque muchas veces este servidor ha aprobado leyes y lo ha visto y en realidad, hoy lo digo porque yo he visto leyes aquí que tienen más o menos el mismo sentido y los vetan. Así que yo lo que quiero es decir, hacerle énfasis en que esto ya ha sido un tema que está contemplado en la ley con los procedimientos, porque indudablemente, si tú tienes que hacer una compra de $5.000, tienes que correr con las reglas y los procedimientos que dice la ley. No van a poder comprar directamente si no lo justifican en el aspecto del refrendo Contraloría y todo eso. Entonces, esa era mi intervención con respecto a este proyecto de ley que pensamos que ya todo lo que se plantea en este proyecto está contemplado en la ley 22 del 27 de junio de 2006. Muchas gracias, señor presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Raúl Antonio Fernández. Muchísimas gracias, presidente. El día de hoy vengo a presentar una iniciativa legislativa que lo que busca es seguir modernizando nuestro sistema bancario. Un sistema bancario ya robusto, pero que necesita seguir modernizándose. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Instaurando el cheque electrónico, que bastantes son sus beneficios. Tácitamente eliminaríamos el papel. Eliminaríamos los fraudes bancarios realizados con este tipo de documentos. También pudiésemos funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Ya no veremos a funcionarios públicos pensando que el banco les cierra a las 3 de la tarde y no podrán hacer efectivo su cheque. El cheque electrónico está instaurado en casi toda Sudamérica, Estados Unidos, Europa, y Panamá no puede ser la excepción. Eliminaríamos los fraudes por cheques, eliminaríamos el tema de cheques sin fondo. Esto ya dejaría de existir, porque la misma plataforma electrónica del cheque electrónico, y valga la redundancia, emitiría que el certificado electrónico tiene sus fondos. Por tal razón, señor presidente, me dirijo a Secretaría a presentar la iniciativa legislativa que espero sea de todo el gusto de ustedes, honorables colegas. Gracias. Ungier, para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Abel Becker Ábrego. Buenas tardes, honorable presidente, honorable colega. En el día de hoy, para presentar un anteproyecto de ley, en vista de que en este país de Panamá, en toda la provincia, cuando vemos que los trabajadores, empleados públicos, empresas privadas, ya sea Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro, Colón y todos los sectores. La Constitución Política de Panamá, en su artículo 19, donde explica que no hay fuero y privilegio. También dentro de la legislación laboral panameño, en el artículo 129 del Código de Trabajo y en el artículo 130 del Código de Trabajo, que todos trabajadores, en este caso, yo he visto que viene la persona que trabaja Panamá Centro, viene de Capira, Chorrera, Panamá Oeste, de La Garza, Pacora, Colón y otra área, de tantos kilómetros de distancia. Y cuando llega a trabajar, a veces dilata llegar o tardanza. Pero ¿cómo? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo reconoce por esa distancia cuando la ley dice si la empresa que contrata a un trabajador, si vive más de 5 kilómetros o 10 kilómetros, es la responsabilidad de la empresa o del Estado? Y no puede ser que los trabajadores hagan un sacrificio que gana por debajo salario, con salario mínimo solamente que gana, tiene que estar cubriendo gastos de transporte y tiene que pagar su alimentación en horario centro de trabajo y nadie le asume la responsabilidad. Tiene que costear todo. Estos señores tienen compromiso de pagar alquiler, la luz, el agua, transporte, las alimentaciones. Si vemos la canasta básica como está, presento este anteproyecto de ley, es para que entre todos los diputados, cuando este proyecto de ley llegue en el Pleno, que sea mejorado a través de todos los diputados, para que la gran mayoría beneficie, porque no todo cobra buen salario, no todo tiene un buen viático, sino la gran mayoría población de este país, tanto la empresa privada o empleado público, ellos costean sus pagos de transporte. Lo que presentamos en este proyecto de ley es para que a alguien hay que recaer esta responsabilidad, porque hay otros países que cubren lo que es el pago de transporte para los trabajadores o sector privado. En este caso, como Boca del Toro, la empresa chiquita, como no le da vivienda a los trabajadores, ya no construye la vivienda, como el Estado panameño tampoco le da eso gratuito, vivienda a los trabajadores, entonces lo contrata mediante un contrato, sin embargo no lo reconoce su viático en el transporte. En Changuinola ya contrata los trabajadores de diferentes fincas lejos
y tiene que venir cuando en la Constitución Nacional, en el Código de Trabajo, es la responsabilidad de la empresa privada, igual debe ser del Estado o el gobierno. Así que de esta manera presento esta iniciativa, anteproyecto de ley, honorable presidente, para que un Ujier venga a retirar este anteproyecto de ley. Muchas gracias. Ujier, para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Javier Torres Díaz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, respetados colegas. En calidad de diputado de la República, presento un anteproyecto de ley que modifica el artículo 380 y adiciona el artículo 380A del Código Electoral, para cual tiene su exposición de motivos. Las alianzas políticas en los circuitos plurinominales fueron introducidas en las reformas electorales del 2002 a través de la Ley 60 y se modifica el artículo 206, permitiendo que en los circuitos plurinominales los partidos políticos pudiesen postular ciertos candidatos comunes. Esto facilita a que partidos pequeños puedan ser alianzas con partidos mucho más grandes. Pero en las reformas electorales del 2017 se eliminó, abro comillas, hasta un candidato común a diputado, cierro comillas, en circuitos plurinominales. Esta regla se mantiene vigente en las reformas electorales introducidas con la Ley 257 del 2021, presidente. El concepto de candidato común en circuitos plurinominales debe entenderse como aquel candidato principal y suplente que es postulado por su partido político y de la misma forma principal y suplente es postulado por el partido aliado, permitiendo con ello que compita en su partido por cociente, medio cociente y residuo, y en el partido aliado que compita por el residuo. Esto que le estoy mencionando, también como cuarto subsecretario del Consejo Ejecutivo Nacional de mi partido, somos representantes ante el Comité de Partidos Políticos de la República de Panamá en el Tribunal Electoral. Cabe destacar que viendo la importancia a meses de una elección, nosotros no podemos permitir que las reglas del juego se estén cambiando por decretos de reuniones, por decretos de boletines. Las reglas del juego ya existen por ley y de consiguiente, y lo digo con derecho y con mucha responsabilidad, para que el Tribunal Electoral no atente contra la democracia en nuestro país. Y yo no dependo de un residuo, porque quien les habla es diputado de la República de un circuito uninominal. O sea, que sí estoy en condiciones para defender los derechos de los circuitos plurinominales, porque los conozco. Así que yo hago un llamado a esta Cámara Legislativa, a cada partido político, con responsabilidad, que apoyemos este proyecto de ley, porque es mentira que cada uno de nosotros, de forma responsable, al discutir las reformas electorales y al ser aprobada y ser sancionada y que se conviertan en ley de la República, quieran estar cambiando los juegos de la democracia en discusión de cuatro paredes. Presidente, un ujier para que retire el anteproyecto de ley, un anteproyecto de ley que sin duda
va a ocasionar una discusión política, pero con altura en todos los partidos políticos, incluso en los independientes. Gracias, presidente. Ungier. ¿Hay propuesta en mesa, señor secretario? Sí hay propuesta, presidente. De lectura. Los honorables diputados Luis Ernesto Carles y otros proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 840 así. Artículo 2. Alcance. La presente ley aplica para todos los centros educativos oficiales en el territorio de la República de Panamá, solo para los casos en que se justifique la compra de bienes y servicios cuya necesidad sea prioritaria e impostergable. Los honorables diputados Luis Ernesto Carles y otros proponen que se elimine el artículo 4 del proyecto de ley 840. Los honorables diputados Luis Ernesto Carles y otros proponen que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley 840 así. Artículo 5. El proceso excepcional al que hace referencia la presente ley estará sujeto a las normas de fiscalización y manejo de fondos públicos establecidos en la Ley 49 de 18 de septiembre de 2002. Los honorables diputados proponen, Luis Ernesto Carles y otros proponen, que se elimine el artículo 8 del proyecto de ley 840. Fin de la lectura de las propuestas, señor presidente. Continuamos con la discusión. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Gracias, señor presidente. La tarde de hoy quiero solamente hablar un poco sobre esta iniciativa que estamos discutiendo. Y es entender la realidad actual que, como se ha planteado, tienen algunos directores. Y me llama la atención, el diputado proponente habla de áreas distantes, pero la realidad de la baja ejecución en algunos casos de los fondos del FESE no es una realidad exclusiva de áreas distantes. Hay una realidad. A través del fondo FESE debemos buscar una mejora en la gestión administrativa. Pero hay asuntos de urgencia que con fiscalización, con transparencia, con rendición de cuentas y con la participación de la comunidad educativa en pleno, en temas, repito, de urgencia, deben poder atenderse de forma rápida por parte de las autoridades directivas de un plantel. Por eso es que hemos planteado algunas modificaciones, según se han leído, al determinado proyecto de ley. Habría sido interesante, presidente, contar con la opinión del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Contrataciones Públicas para entender las preocupaciones, algunas muy prudentes que han hecho colegas de otras bancadas, para entender cómo darle verdadera forma a este proyecto de ley y que se ajuste a las normas vigentes en contratación pública, pero que permita esa válvula de urgencia para los colegios y los directores y la comunidad educativa en el caso de contratación. Porque es cierto lo que dice un colega, el colega proponente. Los directores tienen el recurso, tienen la autorización, tienen la gestión, pero hay que llamar a la nacional, hay que llamar, eso no es descentralizar. Si hay que llamar a un funcionario en la sede nacional, eso no es descentralizar. Y entonces el único ingeniero, el ingeniero Vargas de la Nacional, tiene que ir a Darién, tiene que ir a San Miguelito, tiene que ir a Panamá Norte, tiene que ir a Chiriquí, tiene que ir a Agua Dulce, tiene que ir a Barú. No estamos descentralizando nada y sí vale la pena para determinados casos, en casos de urgencia, con controles previos y posteriores y con transparencia, estudiar estas iniciativas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Hugo Méndez. Gracias, presidente. Buenas tardes, colega diputado. Yo sí quiero en esta discusión sumarme a las voces de los colegas que han expresado los beneficios, las ventajas que tendría para todos los centros educativos del país la aprobación en segundo y tercer debate con sus debidas modificaciones de este anteproyecto de ley. Quienes recorremos cada uno de los corregimientos de nuestros respectivos distritos, que sé que lo
los 71 diputados, una de las principales dolencias e inquietudes que escuchamos por parte de los directores de los centros educativos, tanto de áreas rurales o apartadas, como de centros de cabecera de distrito, es la tónica repetitiva. Y es que en estos centros educativos, con la puesta en ejecución en su debido momento de la partida del FESE, se vendió como una opción para que necesidades básicas, como lo es problemas en el sistema eléctrico, en escuelas donde se cuenta con energía eléctrica, reparaciones de baños para cambiar algunas puertas, para cambiar ventanas, para actividades básicas y necesarias que se requieren para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando vamos a la práctica y a la realidad, los directores se ven totalmente amarrados porque no pueden hacer de manera rápida el uso de estos fondos. Yo creo que es importante que la transparencia y la fiscalización de los recursos del Estado se apliquen en todas las direcciones posibles. Y este anteproyecto, como bien lo señala en uno de sus artículos, no se está obviando la parte de fiscalización. Lo que se está buscando es que la comunidad educativa, compuesta en este caso por un docente, por miembros del Club de Padres de Familia y un grupo de estudiantes de dicho plantel, puedan hacer compras en situaciones que ameriten su momento con carácter de urgencia, acogiéndose a este proyecto de ley. Yo considero que esta iniciativa es importante que podamos considerarla y aprobarla para poder darle la herramienta a estos directores para que puedan atender necesidades puntuales en sus respectivos centros educativos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado. No, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Declaramos un receso. Se decreta un receso en medio de la discusión de este proyecto de ley 840 que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales del país. Y es una de las quejas que siempre ha existido, Rubén. Bueno, la burocracia para reparar, como daba el diputado el ejemplo, una puerta. No, una persiana. ¿O una persiana? Una persiana, porque de repente rompen un vidrio y hay que comprar una persiana. Una persiana. Vamos a la votación digital. Bien, se somete a votación entonces en este momento, luego de este breve receso. Y lo que estábamos conversando es que se daña esa persiana que tú dices. O una pluma. Bueno, vamos a hablar de la persiana, por ejemplo, ¿no? En un salón de clases. ¿Qué sucede? Tiene que hacer un recorrido, y es lo que hemos escuchado siempre y entendemos, en busca de una firma, en busca de otra firma, hasta que se dé la autorización para proceder y se venga a reemplazar entonces esta persiana. Claro. Cuando todo esto sucede, ha pasado una gran cantidad de tiempo, de tal manera que cuando llegas a ver, ya no solamente está la persiana dañada, se dañó 20.000 cosas más 10 persianas. Y no sirve el salón de clases porque por ahí se metió agua, se metió viento y se metió sabe Dios qué cosa más. Entonces, este proyecto de ley, como lo explicaba el diputado Carles, pues lo que busca es agilizar este tipo de situaciones y las pequeñas compras. Y podemos compartir con ustedes, porque aquí tengo el proyecto de ley
para compras de hasta $5.000 se presentará solamente una cotización, es lo que dice esta propuesta, este proyecto de ley. Para compras de 5.000 un centavo hasta 10.000, permíteme para terminar la idea, se necesitarán de 5.000 hasta 10.000, 2 cotizaciones, y de 10.000 a 15.000 serían 3 cotizaciones. Claro. Es lo que se requeriría. Ahora, lo que yo me pregunto, porque no lo dice este proyecto de ley, es ¿qué pasa si utilizas los $15.000 estos? Entonces ya sí tendrías que someterte a un proceso normal como se viene haciendo hasta este momento, porque escuchamos entonces al diputado Alain Cedeño decir que sí existía en este momento la manera de agilizar estas compras, pero no vemos los resultados. Porque la queja de todos los años, y no solo obviamente las pequeñas compras de esta administración, sino de siempre. El proceso. Bueno, la batería de un carro que vale $60, $70, se para un carro. Un carro de un ministerio, por ejemplo. Un carro que vale $20.000. Una dirección. Porque hay una compra de una batería que vale $80 y no se puede comprar. Siempre hemos escuchado que cuando tú dejas, en este caso, un carro tirado porque le falta la batería, ya cuando vienes a poner la batería 6 meses después, ya no solamente la batería, es filtro, el aceite que ya y el estado está lleno de carros abandonados, pero abandonados, sí, que inclusive se le pudieran regalar o vender a mecánicos que los pondrían a andar automáticamente. Hemos escuchado también muchas veces propuestas de los corregimientos, por ejemplo, de que los representantes podrían utilizar estos carros para prestar algún tipo de servicio en su comunidad que muchas veces necesitan, sobre todo los corregimientos que están más recónditos, más alejados de la metrópoli, de la civilización, por decirlo de una manera un poco más entendible. Entonces, vamos a ver cuál es el destino de esta propuesta, de este proyecto de ley 840, que crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos del país, en las escuelas oficiales, por supuesto, escuelas primarias y secundarias. Claro. Es un proyecto que cuenta con un articulado bastante corto. De hecho, en la modificación, que son 9 en total originalmente, los que vemos por acá, se presentó una modificación de eliminar 2 artículos de este proyecto de ley. Así que, bueno, es lo que está sucediendo esta tarde acá en la Asamblea Nacional. En este momento, pues estamos esperando que se dé el resultado de la votación. Es que las compras del Estado tienen lo que se llama una liturgia. Y es que a veces tú necesitas una compra de $20, 20 balboas. Claro. Pero eso paraliza toda una maquinaria en una institución. ¿Entendemos el tema? Un asunto de la luz, porque claro, se necesita la compra de unos fusibles, claro, que hacen andar la electricidad de una institución del Estado, pero por la compra de esos fusibles se paraliza toda una institución. ¿Cómo tú pensarías o tú resolverías si en tus manos estuviese? Bueno, una caja menuda, por ejemplo. Una caja menuda. Mágica, pero sagrada. Bien llevada. Pero sagrada. Bien llevada. Yo me acuerdo, me acuerdo de una cosa fantástica, porque yo hice una escuela, parte de mi escuela primaria la hice en un campo donde no había luz eléctrica. En Tolé. En Tolé. No había luz eléctrica, no había acueducto, pero esa escuela era mágica. ¿Por qué era mágica? Porque esa escuela nos daban unos desayunos. Ajá. Con queso amarillo, con tortilla, con mantequilla, venida de Estados Unidos. Wow. Porque en esos tiempos había una guerra entre los comunistas y los norteamericanos. Y los norteamericanos no se querían dejar quitar el liderazgo. Y entonces, como digamos, en esa escuela nosotros entrábamos a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque había que esperar que llegaran los indígenas, los niños indígenas, claro, que bajaban de la serranía.
y entraban a las 8:30. La escuela entraba a las 8:30. Y en cuanto a la estructura como tal, o sea, se le daba un buen mantenimiento. Estaba al día. Pero estaba a cargo del Ministerio de Educación. Sí, no, pero habían unos desayunos. O sea, ¿tú recuerdas son los desayunos? Los desayunos, pero eran fantásticos. Okay. Pero fantásticos, pero eso es producto de la Guerra Fría. Claro. ¿Por qué? Porque había la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos no se dejaba quitar el liderazgo. Le querían robar el mandado en el patio trasero. Pero esas cosas son fantásticas que sucedían antes. Sí es importante definitivamente que los directores, en este caso, esto tiene que ver con escuelas. Tú has hablado un poco más allá de otras instituciones, pero en el caso de las escuelas, eso se cuente con una caja menuda. No, porque tú sabes lo que se lleve bien contabilizado un reporte con sus recibos, sus gastos. O sea, yo estoy seguro que de alguna manera se puede llevar a cabo. Y que existe un control, que sean varias personas las que tengan que firmar, por ejemplo. Que no sea solamente pero tú sabes lo que es que la electricidad, se suspende la electricidad en una escuela porque no hay plata para comprar un fusible. Un fusible. Que vale 50 centavos, vale 70 centavos. O lo tiene que comprar la plata con la plata de la maestra. O lo saca el director de su bolsillo y para que se lo reembolse hay que echar un pie, como dicen. Sí, y queda acusado de ladrón y todo. Imagínense ustedes. Bueno, ese es el tema en este momento y definitivamente siempre escuchamos año tras año, cuando viene el inicio del año escolar, que X escuela no está lista, que le falta esto. Y precisamente mucho tiene que ver esto. Cositas que se dañan, que se van deteriorando, que no se reparan a tiempo. Una aquí, otra allá, otra acá. Y al final, cuando vas a ver, tienes que hacer una gran reparación, tienes que pasar por todo un proceso. Y los perjudicados, al final del día, ¿quiénes son? Pues los estudiantes. Siempre se habla de la educación, que se tiene que mejorar, que debemos ser más competitivos a nivel internacional. En fin, tanto que se dice de la educación, pues hay que crear entonces los mecanismos para que podamos desarrollarla de una manera eficaz, de una manera eficiente. Las cosas anden, porque todo no puede ser cheque. Todo no puede ser cheque. Tiene yo me acuerdo la magia del ahorro escolar. El ahorro escolar era una cosa que la maestra recogía todos los días los ahorros y la gente ahorraba 5 centavos, 10 centavos. Sí, claro, yo recuerdo. Creo que era un día a la semana. No recuerdo que fueran todos los días, pero sí era un día a la semana. No sé si eso todavía se hace o no. Y tenías tus ahorritos ahí a fin de año. Pero se debe hacer, porque una de las cosas que los países necesitan es ahorro. La gente necesita ahorrar. Bueno, el hábito del ahorro, sin duda. Sí. El hábito del ahorro y el hábito también enseñar a invertir. Eso sería algo muy bueno para nuestras escuelas, enseñar a los estudiantes de temprana edad la importancia de las inversiones. Con poquito. No necesitas una millonada para invertir. No. Pero nadie habla de eso, es muy poco, de hecho, lo que se dice. Sí, lo del ahorro, pero una combinación de ambas cosas pues sería positivo. Segundo debate al proyecto de ley 840, ya se habló sobre la conveniencia o la inconveniencia. Fueron 3 diputados, si no me equivoco, que hablaron al respecto. Y este crea el proceso excepcional de compras en los centros educativos oficiales del país. Bueno, mientras llega el resultado de la votación, vamos a hacer una breve pausa y volvemos entonces para conocer cuál fue el resultado precisamente de esta votación. Bueno, vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos aquí. Bueno, seguimos hablando de las escuelas, pues. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Tú fuiste maestro de escuela? Yo soy maestro de escuela. Tú eres hijo de maestro de escuela también, ¿no? Mi papá, bueno, todos los que salían de la normal. Todos los que salían de la normal de Santiago. Era la única escuela que graduaba de maestros. Salían graduados de maestros. Mi papá, pues, luego siguió estudiando un poco más y se convirtió en ingeniero agrónomo. Claro. Pero sí, pasó por la normal de Santiago, al igual que mi mamá. Y muchísimas otras personas más, ¿no? Sí, Gary dice también que estuvo en la normal, nuestro camarógrafo. No, acá en la Gary es el rey de la Colorada. Rey de la Colorada. El rey sin corona, sí. La Colorada, tú sabes que porque era la Colorada, porque todos eran blancos.
¿Ah, sí? Ah, sí. Entonces estaban colorados y le decían Pancho. Ahí no había ni un moreno ni nada, ¿no? No. Oye, pero entonces... Sí. La gente Bueno. de La Colorada. Bueno, pero entonces, sí, la experiencia... Bueno, y la Colorada es un pueblo muy bonito en Santiago. ¿Eh? Las casas son bellas. No conozco yo La Colorada. Sí. Pero cuéntame entonces un poco sobre el tema de la escuela, ¿no? De tu experiencia. ¿Sí fuiste maestro por cuántos años? No, yo nunca fui maestro. Ah. Nunca fui maestro. ¿Tú no fuiste maestro entonces? No. Ah, yo pensé que había sido maestro. No. Yo me gradué de maestro de escuela y me vine para... Bueno, pero estabas capacitado si hubieses tenido la necesidad y el deseo de hacerlo pero sí practiqué. en su momento dado. Practiqué. Practiqué. ¿Qué fuiste, maestro sustituto? No, nosotros teníamos, en el último año, nosotros practicábamos. ¿En sexto año? En sexto año. Okay. Dábamos una semana de teoría y una semana de práctica. ¿Y la práctica en qué consistía? Que en la semana de práctica a nosotros nos daban un salón de clases, nos los entregaban. Nos los entregaban y los pelados eran... ¿Y de qué grado? ¿De qué grado te entregaron a ti, por ejemplo? Bueno, sexto grado y todo. Y entonces tú tenías que aprender a dirigir ese salón de clases. Tenías y la maestra de escuela y la profesora estaban ahí viendo y evaluándote, porque los pelados eran unos maleantes, los chiquillos, ¿no? de sexto grado, digamos. Ellos, eran unos vivos. Unos vivos y empezaban a portarse mal. Ya. Y entonces, habían trucos cuando los niños se empezaban a portar mal, porque ellos eran... Entonces tú decías, bueno, saquen una hoja, examen. Esa era la manera de aquietar a los pelados, poner un examen. Tú tenías una manera, era ponerle un examen. Hablando de muchachos, recuerden que, y de estudiantes en este caso, recuerden que esta semana se está llevando a cabo acá en la Asamblea Nacional, la Asamblea Juvenil. Tenemos a 142 muchachos que están diputados juveniles entre principales y no sé si nuestro director, mientras nosotros estamos aquí hablando sobre esto, nos puede ubicar algún reportaje de los que se han elaborado en cuanto a este tema para que se los podamos presentar mientras esperamos el resultado de esta votación, si es que todavía se prolonga un poco más. Bueno, y aquí está un diputado juvenil que regresó a la Asamblea como diputado. Son muchachos que han pasado por el proceso igual al que pasan los diputados de la República. Estos muchachos fueron electos dentro de su escuela fueron escogidos, luego fueron a participar en una competencia electoral, en este caso juvenil, contra otros jovencitos de las escuelas del circuito al que ellos pertenecen. Y escuelas públicas y privadas. Escuelas públicas y privadas. Y así salieron a través de las votaciones y han llegado acá a la Asamblea. Estaban desde el día sábado en un hotel de la localidad donde están hospedados. Ahí se les dio charlas, se les dio participación sobre el funcionamiento. Resultados, señor secretario. Vamos a escuchar el resultado. ...36 votos a favor, 0 votos en contra. Perdón. Quedan los adoptados Disculpe, presidente. 36 votos a favor, 1 abstención, 0 votos en contra. Han sido aprobados todos los artículos del proyecto de ley. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 840. Habiéndose aprobado el segundo debate del proyecto de ley, pasará a ser considerado en la siguiente sesión. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 7, segundo debate al proyecto de ley 751, que establece medidas para el control de ruido y dicta otras disposiciones. Hay propuesta en mesa, señor presidente. Tiene lectura. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez y otros proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 751, fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, presidente. Apruebe el pleno la omisión de lectura leída.
Ha sido aprobada, presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Elías Alberto Vigil Pérez. Gracias, presidente. Por la mala gestión de la autoridad de aseo, presidente, que Secretaría se lea una propuesta. Gracias, presidente. Dele lectura. Los honorables diputados Elías Vigil, Yesenia Rodríguez, Luis Ernesto Carles y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para considerar la siguiente propuesta. Cítese al administrador general designado, arquitecto Rafael Antonio Prado de Ovaldía, para que responda el siguiente cuestionario. 1. ¿Cuál es la competencia de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario? 2. ¿Podría indicarnos cuál es la situación actual sobre el manejo y gestión integral de los residuos sólidos? 3. ¿Cuáles son las medidas específicas que se han tomado para resolver la crisis de basura en Panamá? ¿Y cuáles son los resultados hasta el momento? 4. ¿Cuál es el plan de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para garantizar que las urbanizaciones reciban una recolección de basura más frecuente y efectiva? 5. En la actualidad, la situación de la basura en la ciudad de Panamá y áreas circundantes ha presentado desafíos importantes, como la acumulación de basura en las calles y la falta de recolección eficiente. ¿Cuál es la evaluación actual de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario sobre esta situación? 6. Uno de los problemas evidentes es la falta de cestos para la disposición de basura en muchas áreas urbanas. ¿Qué medidas concretas está tomando la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para abordar este problema? 7. Respecto al modelo de gestión de residuos obsoletos, ¿cuáles son los pasos que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario está tomando para revisar y modernizar este modelo y hacerlo más eficiente y sostenible? 8. ¿Cuál es la estrategia de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para abordar los desafíos en torno a la gestión de residuos en Cerro Patacón y garantizar la seguridad y salud de la comunidad cercana? 9. ¿Qué medidas se están implementando para abordar los riesgos para la salud pública derivados de la acumulación de basura en las calles? 10. ¿Existen proyectos o iniciativas específicas en marcha o planificadas para mejorar la gestión de residuos en la ciudad de Panamá y sus alrededores? ¿Cuáles son sus objetivos y cronogramas? 11. ¿Puede proporcionar una actualización sobre la situación en Cerro Patacón, incluyendo cualquier medida reciente tomada para remediar los problemas en el vertedero y garantizar un manejo adecuado de los residuos? 12. ¿Cuál es el porcentaje de basura generada en Panamá? ¿Cuánto se dispone en Cerro Patacón? ¿Cuál es el plan de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para garantizar una gestión eficaz y sostenible de los residuos en ese lugar? 13. El ministro de Ambiente ha responsabilizado a la empresa Urbalia Panamá, que administra el vertedero desde 2008, por no cumplir adecuadamente con su papel legal y técnico en el manejo de Cerro Patacón. ¿Cuál es la postura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en relación con esta responsabilidad y qué medidas se están considerando en estos momentos? 10. 14. Dada la situación crítica en Cerro Patacón, ¿está considerando la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario intervenir en la administración del relleno? Y de ser así, ¿cuál sería el enfoque y el plazo para esta posible intervención? 15. ¿Cuántos camiones recolectores hay actualmente en el área del circuito 86 y cómo se distribuyen en las siguientes áreas? San Martín, Las Garzas, Pacora, Tocumen, 24 de diciembre, Mañanitas y Pedregal. 16. ¿Cuántos camiones volquetes y retroexcavadoras están alquilados para esta área y cuál es el costo de alquiler por equipo? 17.
¿Cuál es el monto solicitado para el presupuesto de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para este año? Y podría proporcionar una explicación detallada de cómo se planea gastar ese presupuesto en relación con la gestión de residuos. 18. Recibe la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ayuda de las juntas comunales en términos de alquiler de camiones para la recolección de basura, financiado por la descentralización. 19. ¿Cuánto se paga por el punto de transferencia del corregimiento de Las Garzas y cuál es el propósito de este costo? 20. Si se paga por este punto, ¿por qué no se permite a las juntas comunales y a los residentes locales depositar su basura allí? 21. ¿Qué solución se ha pensado para el delicado caso de San Miguelito? Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente, honorables diputados. Un receso. Vamos a un receso nuevamente. Vamos a un receso. Acabamos de escuchar entonces que la petición hecha por un grupo de diputados de que se alterara el orden del día para leer una citación al director encargado de la Autoridad de Aseo. Esperemos primero que sea aceptada esta alteración, es el proceso debido que debe realizarse, ¿no? Y posteriormente que se autorice también la votación, la citación, mejor dicho, en este caso del director encargado de la Autoridad de Aseo. Y es uno de los problemas que aqueja a la población en este momento en muchísimos sectores de la capital y del país también entero. La recogida de la basura, la mala disposición de los desechos, la gran cantidad de desperdicios que vemos en todas partes y que efectivamente no solamente desde el aspecto visual, sino esto puede crear, y lo hemos dicho y se ha hablado miles de veces, una crisis sanitaria. El exceso de basura, la descomposición de la misma en áreas urbanas, baja en el carro, pasas, hay un famoso pataconcito aquí, otro allá. Entonces, los diputados quieren saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, es que la disposición de la basura es un problema histórico de Panamá, porque en las escuelas, digamos, hay reglamentos, hay escuelas que son públicas y están totalmente limpias. Claro. Y siempre están limpias. Pero sin embargo, hay cosas que hay que mejorar en Panamá. Una de esas cosas es que la gente sepa dónde poner la basura. La disposición correcta. La disposición correcta de la basura. Eso es muy importante. Entonces, tú no puedes tener tinacos que la gente nunca va y lo recoge. Eso, digamos, ahora que vimos algunos movimientos ciudadanos, que hay protestas por todos lados y se repiten las protestas. Entonces hay que poner orden en las protestas también. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender tener una ciudad limpia si no tienes buenos tinacos. Claro. Y entonces el departamento de aseo, acuérdate que hay las famosas hormiguitas, que tú estás muy joven, pero yo recuerdo que cuando salieron las hormiguitas, Nelson Espino dijo una gran frase. Dice, mira, los hombres no saben barrer. ¿Eso en qué año fue? Eso fue... Porque tú piensas que yo tengo como 20 años, ojalá. No. Ya yo voy a cumplir 55 años. Sí, pero ratito dando vueltas también. Sí. Digo, no tanto como tú, pero bueno. Yo recuerdo a Nelson Espino, por supuesto, y las hormiguitas también. Y claro. Las hormiguitas. ¿Y todavía están por ahí? Y las hormiguitas están. Claro. Y entonces
Yo recuerdo que un presidente dijo que él veía era a su mamá recogiendo y que no Ahora, quería eso. Yo te voy a decir algo y tengo que ser muy honesto en esta situación. Yo entiendo la responsabilidad que recae sobre la autoridad de aseo, que le cae en todo. la ciudad de Capital, sobre la que recoge en San Miguelito, que se me escapa el nombre ahorita mismo, y todo el país, en todas partes. Pero también lo que tú acabas de decir es muy cierto. O sea, nosotros como ciudadanos no podemos andar tirando el hecho de que no encontremos un basurero aquí en la esquina. Vamos a votar la alteración del orden del día. Bueno, lo que estén vamos a escuchar. a favor, sírvase levantar la mano. Los que están en contra. Los que se atienen. Resultado, señor secretario. 12 votos a favor, 9 votos en contra, 4 abstenciones. Señor presidente, ha sido rechazado la citación. No ha sido aprobada la alteración del día. Declaramos un receso hasta el día de mañana, jueves 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Bendiciones a todos y que pasen muy buenas tardes. Lo mismo, ninguna de las dos intenciones de citaciones para funcionarios ha avanzado. Claro. Ayer era para el ministro Pino, hoy para el director encargado de la autoridad de aseo. Se decreta un receso para hasta el día de mañana, cuando vamos a regresar en horario matutino a las 9:30. A 9:30. Mañana es jueves 14, así que como es de costumbre, los jueves se sesiona en horas de la mañana. Rápidamente, lo que ha sucedido esta tarde acá en la Asamblea: se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 840, que hemos hablado extensamente de él, que crea el proceso excepcional de compras en los centros oficiales. Básicamente lo que se quiere con este proyecto de ley es que las escuelas puedan utilizar un fondo rápidamente para reparar cualquier daño que tengan en un momento dado, sin tener que pasar por un proceso burocrático, con un límite de $15,000. Esto debería estar mañana en el orden del día para tercer debate. Vamos a ver si esa es la suerte que corre. También hoy se han presentado varios anteproyectos de ley. Uno del diputado Raúl Fernández, que crearía un anteproyecto de ley que crearía el cheque electrónico para agilizar, para estar a la vanguardia y para evitarle pues problemas a la gente, que si el banco cierra, que si no cierra. Entonces, pues esto de avanzar, pues estaremos hablando mucho más adelante sobre este tema. También el diputado Abel Becker presentó un anteproyecto de ley en el que se busca que se reconozcan, según la explicación que dio, los gastos de transporte y alimentación a los trabajadores que vivan a más de 5 kilómetros de distancia de sus puestos de trabajo. Vamos a ver cuál es la suerte que corre este anteproyecto de ley. También el diputado... Bueno, imagínate, eso es la gente que vive en Arraiján y que vive en Chorrera y trabaja en Panamá. Básicamente. Automáticamente. Colón también. Colón, sí. 5 kilómetros hoy en día no es nada. No es nada realmente. Bueno, esta es una práctica que se viene haciendo a nivel privado en Zona Libre de Colón desde hace muchos años. Claro. Los famosos busitos que van con sus colaboradores a diario, que van y vienen. Eso sí, salen súper temprano en la mañana. El diputado Ricardo Torres también presentó... Bueno, y ferrocarril, porque gracias Colón y Panamá tenía uno de los primeros ferrocarriles del mundo. Sí. De Panamá a Colón. El diputado Ricardo Torres presentó un anteproyecto de ley para modificar el artículo 380 y adicionar el 380A del Código Electoral. Esto tiene que ver con las alianzas políticas en circuitos plurinominales, la postulación de candidatos comunes en distintos partidos o en partidos que van en alianza. Sobre este tema pues va
o se trata este anteproyecto de ley del diputado Ricardo Torres. Es lo que ha sucedido entonces esta tarde aquí en la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Vamos a estar de vuelta mañana, como les dijimos, a las 9:30 de la mañana. Somos Rubén Darío Murgas Torraza, Iván Donoso Castillero. Buenas tardes. Asamblea Nacional. Tu voz importa. Siguiendo con el programa de asambleas juveniles, los parlamentarios juveniles interactuaron sobre diversos temas, entre ellos medio ambiente, político-educativos, con los diputados que representan la bancada independiente. Los diputados actualizaron a los jóvenes electos sobre la vía independiente y sustentaron en su intervención que hay que trabajar en la verdad. También explicaron la importancia